Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los Salmos 105 y 106. Los Salmos 105 y 106, probablemente escritos por David bajo inspiración del Espíritu Santo, son salmos o himnos históricos, o sea, que aunque lo hacen en forma poética, se refieren a acontecimientos maravillosos de Dios que realmente le sucedieron al pueblo de Israel entre los tiempos de Abraham en el 2000 a.C. y hasta los tiempos de Moisés, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Son himnos a la fidelidad y perpetua protección y misericordia de Dios en favor de su pueblo escogido, Israel, y se inician mencionando el pacto de Dios con Abraham, hecho cuando él y su esposa Sara eran viejos y ella estéril, o sea, el pacto palestino reiterado a Isaac y Jacob o Israel, de que a él y su descendencia daría la tierra de Canaán por heredad perpetua. Luego menciona cómo José llegó como esclavo a Egipto y que después de estar preso fue liberado y puesto en autoridad primero por Potifar, su señor, y luego por Faraón sobre todo Egipto. Menciona que por una hambruna Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, a la cual llama tierra de Cam, y que al multiplicarse los egipcios por temor a los israelitas, los esclavizaron. Después relata cómo Dios, tras 10 terribles plagas, por medio de Moisés y Aarón, liberta a los israelitas que son expulsados de Egipto, cargados de oro y plata, y cómo fueron sustentados milagrosamente con maná, codornices y agua durante su peregrinar de 40 años por el desierto, para luego, bajo el liderazgo de Josué, conquistar Canaán. Dice el Salmo 105. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos y proclamen todas sus maravillas. Regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios, recuerden sus grandes maravillas y prodigios y sus sabias sentencias, ustedes los descendientes de Abraham, ustedes que son hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra prevalecen sus juicios. Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo confirmó con Isaac y con Jacob, lo estableció como decreto. Con Israel lo hizo un pacto duradero cuando dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Ellos eran unos pocos simples forasteros, andaban de nación en nación y de reino en reino, pero Dios no dejó que fueran agraviados, sino que por ellos castigó a los reyes y dijo: no toquen a mis ungidos, no les hagan daño a mis profetas. Dios hizo que hubiera hambre en la tierra, pero antes envió a José, uno de sus hombres, que fue vendido como esclavo. Los egipcios le pusieron grilletes en los pies y lo arrojaron en la cárcel, pero al fin se cumplieron sus dichos, aunque la palabra de Dios lo puso a prueba. El rey ordenó que le abrieran la cárcel. El Señor que gobernaba los pueblos lo liberó, lo nombró señor de su casa y lo puso a cargo de sus posesiones. Le dio poder y sabiduría para enseñar a los sabios. Fue así como Israel llegó a Egipto, como Jacob llegó a vivir en la tierra de Cam. Pero el pueblo aumentó en número y se hizo más fuerte que los egipcios. El corazón de los egipcios se llenó de odio y decidieron hacerle mal a su pueblo, pero después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios envió a su siervo Moisés, lo mismo que a Aarón, su escogido. Dios le dio el poder de hacer señales y de realizar prodigios en la tierra de Cam. Dejó caer sobre Egipto densa oscuridad, pero los egipcios no acataron su palabra. Convirtió las aguas en sangre y todos los peces murieron. Vinieron entonces muchísimas ranas que infestaron las cámaras reales. Luego Dios habló y vinieron enjambres de moscas. Luego las casas se inundaron de piojos.
Dios dejó caer granizo como lluvia y rayos de fuego rasgaron la tierra. Destrozó los viñedos, secó las higueras y desgajó los árboles de su país. Dios habló otra vez y vinieron langostas y como plaga llegó el pulgón, que es una de las fases de su desarrollo, y se comió la hierba del país y acabó con los frutos de su tierra. Hirió de muerte a todos sus primogénitos, a las primicias de su fuerza varonil. Así, después de 10 plagas, su pueblo salió cargado de oro y plata, y en sus tribus no había un solo enfermo. Cuando el pueblo salió, los egipcios se alegraron, pues ante ellos se sentía un profundo terror. Luego, en el desierto, los cubría una nube y un fuego los alumbraba de noche. Pidieron comida y Dios les mandó codornices. Sació su hambre con el pan, o sea, el maná, que durante 40 años cayó del cielo. Dios partió la peña en Horeb y fluyeron aguas que corrieron como ríos por el desierto. Dios se acordó de su santa palabra y de su juramento a Abraham, su siervo. Su pueblo salió con gran gozo, sus elegidos salieron con gran júbilo. Dios les dio las tierras de otras naciones, lo mismo que los frutos de esos pueblos, para que obedecieran sus preceptos y cumplieran todos sus mandatos. ¡Aleluya! Sigue la historia del pueblo de Israel y las alabanzas a Dios. Pero ahora se enfatiza la misericordia de Dios sobre su pueblo escogido, a pesar de su persistente rebeldía e infidelidad contra Dios. Dice el Salmo 106, ¡Aleluya! Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. ¿Quién podrá contar las grandes obras del Señor? ¿Quién podrá cantar sus alabanzas? Dichosos los que imparten justicia y siempre practican el derecho. Señor, acuérdate de mí cuando tu bondad alcance a tu pueblo. Ven a brindarme tu salvación. Déjame ver tu bondad hacia tus escogidos, déjame participar de la alegría de tu pueblo y alabarte en compañía de los que son tuyos. Somos tan pecadores como nuestros padres, hemos hecho lo malo y cometido maldad. En Egipto, nuestros padres no entendieron tus maravillas, ni se acordaron de tu gran misericordia, y a orillas del Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero tú, Señor, por tu gran amor los salvaste y mostraste tu gran poder. Reprendiste al Mar Rojo y éste se secó y tu pueblo pasó por el mar como por un desierto. Tú los salvaste del poder del enemigo, los rescataste del poder de sus adversarios. El mar cubrió a sus perseguidores y ninguno de ellos quedó con vida. Entonces tu pueblo creyó en tu palabra y con alegría te cantaron alabanzas, pero muy pronto se olvidaron de tus obras. No esperaron a conocer tus consejos. Allí, en la soledad del desierto, se entregaron al desenfreno y te pusieron a prueba. Tú les diste lo que pidieron, pero les enviaste una enfermedad mortal. En el campamento sintieron envidia de Moisés y de Aarón, a quien tú consagraste a tu servicio. La tierra se abrió, tragó a Datán y sepultó la pandilla de Abirán. El fuego se extendió entre ellos y los impíos fueron consumidos por las llamas. En Horeb se hicieron un becerro de oro y ante esa horrenda imagen se arrodillaron. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que comía hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó. Se olvidaron de sus grandes proezas en Egipto, de las maravillas que hizo en Cam. Se olvidaron de su paso asombroso por el Mar Rojo. Dios llegó a pensar en destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso e impidió que, en su indignación, los destruyera. Ellos despreciaron una tierra muy deseable y no creyeron en las promesas de Dios. En sus tiendas hablaron mal del Señor y se negaron a escuchar su voz. Entonces Dios levantó su mano contra ellos y juró que los haría morir en el desierto, que los humillaría ante las naciones y los dispersaría por todos los países. Pero el pueblo se sometió ante Baal Pegor y participó de los sacrificios a un dios muerto.
Esto les acarreó la ira de Dios y una plaga mortal cayó sobre ellos, pero Finés se interpuso y castigó al culpable. Y entonces la plaga se detuvo. Dios tomó su acción como un acto de justicia, el cual permanece por siempre y para siempre. Junto a las aguas de Meriba irritaron al Señor, por culpa de ellos le fue mal a Moisés, pues hicieron que su ánimo se exaltara y que hablara con precipitación, y que por ello perdiera la oportunidad de entrar en la tierra prometida. En desobediencia, no destruyeron a los pueblos que el Señor les ordenó destruir, sino que se mezclaron con ellos y asimilaron sus malas costumbres, rindieron culto a sus ídolos, y eso los llevó a la ruina. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios, y así derramaron sangre inocente, sangre que fue ofrecida a los dioses de Canaán. Sangre que dejó manchada la tierra. Esos hechos los hicieron impuros, pues actuaron como un pueblo infiel. El Señor se enfureció contra su pueblo y sintió repugnancia contra los suyos. Los dejó caer en manos de los paganos y fueron sometidos por quienes los odiaban. Sus enemigos, como los filisteos, los oprimieron y sometieron bajo su poder. Muchas veces el Señor los libró, pero ellos optaron por ser rebeldes y por su maldad fueron humillados. Al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor, se acordaba de su pacto con ellos y por su gran misericordia los volvía a perdonar y hacía que sus opresores les tuvieran compasión. Termina el Salmo 106 con esta declaración de fe y una preciosa alabanza final, o sea, una doxología. Dice: Señor y Dios nuestro, sálvanos, haz que regresemos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre. Y alegres te cantaremos alabanzas. Bendito seas, Señor, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Que todo el pueblo diga: Amén, aleluya. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.